Hola, Sifu Ángel del Instituto Shaolin Monam. En el libro Tu verdadera naturaleza, sabiduría de maestros vivientes, los autores comentan y preguntan a mi maestro, el gran maestro Won Kyu Kit, lo siguiente. Usted ha dicho, al nivel más alto, el nivel de los espiritualmente despiertos, el cosmos no tiene propósito. Pero la razón de esta realización es diferente de la de la gente común. El cosmos es una ilusión, una creación de la mente. Existe debido a nuestra ignorancia. Nuestro propósito, cuando estemos listos, es abandonar la ignorancia, romper esta ilusión, liberar la mente personal para alcanzar la mente universal, llamada de diferentes maneras por diferentes pueblos, como el reino de Dios, el gran vacío o la iluminación. ¿Cómo hacemos mejor esto? ¿Cómo podemos realmente comenzar a entender y experimentar el cosmos como una ilusión? Para liberar nuestras mentes ignorantes, para alcanzar la mente universal. A continuación, la reveladora y sorprendente respuesta del gran maestro Won Kyu Kit. Que disfruten. La mejor manera de entender y más significativamente experimentar el cosmos depende en gran medida de cómo percibimos qué es el cosmos. Las numerosas percepciones del cosmos pueden generalizarse en tres amplios niveles. En el nivel más básico, que se aplica a la gran mayoría de las personas en nuestro mundo, el cosmos no tiene propósito. Los menos educados pueden no ser conscientes del cosmos. De lo que son conscientes es de su entorno inmediato. Algunos pueden no haberse aventurado más allá de su entorno inmediato durante toda su vida. Los más educados sabrían del cosmos y que el mundo en el que vivimos es una parte muy pequeña de él. Pero incluso para los educados, el cosmos no tiene sentido. Muchos de ellos sabrían que consiste en galaxias con innumerables estrellas y planetas que, como muchos creen, son fríos y sin vida. En el nivel intermedio, que aplica a los espiritualmente interesados, el cosmos tiene un propósito. Les proporciona espacio y tiempo para cultivarse. Para ellos, el cosmos está lleno de vida. Nuestro mundo, donde vivimos ahora, es solo una pequeña parte del cosmos. Aquellos que han cultivado bendiciones irán al cielo, como lo prometió Dios o como le llamen a lo supremo, para disfrutar vida eterna de felicidad. Mientras que aquellos que hayan hecho el mal serán castigados en el infierno, donde hay sufrimiento constante. En el nivel más alto, que aplica a los espiritualmente despiertos, el cosmos no tiene propósito. Pero este cosmos sin propósito es diferente del cosmos sin propósito conceptualizado en el nivel básico. Para los espiritualmente despiertos, el cosmos es una ilusión, una creación de la mente. Esto no significa que los espiritualmente despiertos imaginen que el cosmos está allí donde no está allí. El cosmos existe cuando la mente lo conceptualiza. Los espiritualmente despiertos también son conscientes de que el cosmos es real para la gran mayoría de las personas en el nivel básico, que conceptualizan el cosmos como galaxias y estrellas. Y para los espiritualmente interesados en el nivel intermedio, que lo conceptualizan como el espacio y el tiempo que contienen los cielos e infiernos.
Más allá de esto, los espiritualmente despiertos son conscientes de que si perfectamente no tienen pensamientos, en la práctica y no solo en la teoría, no hay galaxias ni estrellas, ni cielos, infiernos, ni cosmos. Ellos mismos no existen como individuos. No hay diferenciación en absoluto. En términos religiosos, solo hay Dios y solo Dios y nada más. En términos científicos, es solo una dispersión universal de energía sin diferenciación, ni siquiera una sola partícula subatómica. Decir que el cosmos no tiene propósito no es decir que la vida no tiene propósito. Diferentes personas, comprensivamente, tienen innumerables diferentes propósitos en la vida. Pero si vamos a resumir los innumerables propósitos de la vida en un propósito principal, es comprender y experimentar el cosmos lo mejor para nuestro beneficio y el beneficio de otras personas. Para la gran mayoría de las personas en el nivel básico es estar sano y feliz y vivir la vida en este mundo tanto como puedan. Para los espiritualmente interesados en el nivel intermedio es hacer el bien y evitar el mal. Al mismo tiempo que disfrutan de una vida sana, feliz y larga. Para los espiritualmente despiertos, cuando están listos, es alcanzar el no pensamiento o la no mente para lograr la mente universal, llamada diversamente como regresar a Dios, funcionarse con Tao o alcanzar la iluminación. Existen numerosas formas de lograr los nobles propósitos en estos tres niveles diferentes. Una excelente manera es practicar cualquiera o dos o todas las artes que se enseñan en nuestra escuela, Instituto Shaolin Monam, a saber, Qigong del Cosmos, Kung Fu Shaolin y Tai Chi Chuan. Las artes que se enseñan en el Instituto Shaolin Monam ayudarán a los practicantes a lograr el propósito en los tres niveles. En el nivel básico, las artes permiten a los practicantes generar un flujo de energía para lograr buena salud, felicidad y longevidad. En el nivel intermedio, las artes permiten a los practicantes tener claridad mental y mucha energía para hacer el bien y evitar el mal. Este desarrollo es intrínseco, no simplemente hablado por sus maestros. A nivel más alto, las artes permiten a los practicantes expandir su espíritu para realizar el propósito más supremo. ¿Cómo entendemos y experimentamos el cosmos como una ilusión? Para liberar nuestras mentes ignorantes para alcanzar la mente universal. Esto se puede lograr a través de dos enfoques: comprendiendo intelectualmente y experimentando directamente. Comprender lo que significa que el cosmos es una ilusión y cómo liberar a nuestras mentes ignorantes para alcanzar la mente universal establece las bases y la dirección de nuestro entrenamiento hacia nuestra meta. Nos ahorra mucho tiempo a tientas sin rumbo y nos impide desviarnos. Que el cosmos es una ilusión significa que lo que vemos y pensamos como real es solo relativamente real y no absolutamente real. La silla en la que se sienta es real en relación con la forma en que sus órganos sensoriales reciben datos, especialmente cómo sus ojos perciben la energía y cómo su mente la interpreta. Millones de microorganismos que flotan frente a usted verán y pensarán en la misma silla de manera diferente, porque tienen órganos sensoriales diferentes. La silla, por lo tanto, es un fenómeno,
una apariencia. Todas las demás cosas y seres en el cosmos, incluidas las galaxias y las estrellas distantes y los seres celestiales, son fenómenos. Esto no significa que las galaxias y las estrellas y los seres celestiales, así como todas las demás cosas, sean meramente imaginarias. Son reales en relación con las condiciones a las que usted está sujeto en el mundo fenomenal. ¿Qué es entonces la realidad absoluta? Llamada diversamente por diferentes pueblos como Dios, Tao, vacío y mente universal. Estos o estas son solo Dios, Tao, vacío o mente universal y nada más. Sin sujeto y objeto, sin conocedor y conocido, sin ninguna diferenciación. Más importante que la comprensión intelectual es la experiencia directa. De hecho, habiendo entendido cuál es el concepto del cosmos, usted deberá eliminar la intelectualización si desea alcanzar la mente universal. Porque la intelectualización, que necesita pensamientos, lo aferrará al reino fenoménico. Para tener una experiencia directa de la mente universal, debe aprender personalmente de un verdadero maestro, que no solo es capaz de ayudarle a realizar esta noble tarea, sino que también está dispuesto a enseñarle. Es ingenuo e irrazonable que la gente crea que si un estudiante quiere aprender, un maestro debe enseñar. Para ayudar a los estudiantes a alcanzar la mente universal, a menudo no se trata simplemente de instrucción, sino de transmisión de corazón a corazón del maestro a los estudiantes. A menos que usted sea una excepción, es poco probable que esté listo para fusionarse por completo con la mente universal o regresar permanentemente a Dios, el Espíritu Santo. Sin embargo, un vislumbre o destello de la mente universal o Dios, llamado despertar espiritual, es una experiencia que cambia la vida. También le brinda tremendo gozo y libertad. Espero que hayan disfrutado de este video y que la información les sea útil y relevante. Si es así, compartan sus comentarios y el video para que otros puedan beneficiarse tanto como usted. Les invito a suscribirse a mi canal y pulsar la campana de notificaciones para que reciban todas las publicaciones y a visitar www.shaolinpr.com, donde encontrarán información acerca de los próximos cursos de Qigong del Cosmos y Tai Chi Chuan y del Centro de Salud Holística. Gracias por su atención, que tengan un gran día y hasta pronto.